Transmisibles. Vamos a continuar con el tema de enfermedades transmitidas por vectores con el doctor Enrique Gutiérrez Saravia. Él es médico pediatra, infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Pediatría e Infectología, presidente del capítulo andino de infectología pediátrica y docente, profesor emérito del Hospital Militar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes este tema o estos temas que realmente tienen mucha importancia. Quiero empezar esta charla con los desafíos. Me parece muy interesante lo que están haciendo en Cali, muchísimas cosas. Gracias. Pero quiero decirles que las enfermedades vectoriales representan el 17% de la carga mundial estimada de enfermedades infecciosas. Eso es muy importante. Y para todos los secretarios y médicos aquí, en las áreas urbanas y periurbanas, la presentación de estas se encuentra asociada a condiciones culturales, sociales y ambientales. Ahí vemos el hacinamiento, una higiene deficiente, tanto personal como comunitaria, servicios sanitarios inadecuados, etcétera, que son determinantes para la población que padece las peores condiciones de vida. La enfermedad de este tipo con mayor crecimiento, pues es el dengue, transmitido por el Aedes aegypti. Ya miramos, la incidencia se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. El hombre fue desarrollando costumbres que favorecieron que el mosquito esté junto a él. Y esto hay que modificarlo, y eso es una modificación que se hace a nivel individual, pero también acciones colectivas, como ya vimos, que implicarían el nivel colectivo. Y estos son los amiguitos. Se distingue muy fácilmente. Este es el Aedes aegypti, que es el principal, pero no el único, vector del dengue, del chikungunya y del zika. Se distingue muy fácilmente porque tiene en el dorso esta imagen en forma de lira. Ustedes ven el instrumento musical, es una lira. Este es el Aedes aegypti. Y el albopictus, o tigre asiático, como se conoce, tiene en vez de lira una raya horizontal, una raya vertical en el tórax de color plateado. Se distingue muy fácilmente. Este animal es pequeñito, la hembra no alcanza a medir 1 centímetro, mide 7 milímetros. El macho es más pequeño todavía. Y esta hembra, que es la hematófaga, pues puso de rodillas a muchos pueblos y a muchos países en el continente americano. Vean ustedes los sitios donde hay Aedes aegypti en Colombia, prácticamente en todo el país. Aedes albopictus está más limitado, está en el Valle del Cauca, en algunas zonas, sobre todo el eje cafetero, fundamentalmente. Ambos son vectores de esas 3 enfermedades, pero el principal obviamente es el Aedes aegypti y el albopictus, ya nos hablaron en España, y este albopictus en los Estados Unidos se ha encontrado, cuando pasa el invierno, se ha encontrado en ciudades como Washington y Nueva York, de manera que allá no hay Aedes, pero sí hay albopictus. Entonces, este es el tema que vamos a tratar, los retos municipales, y estos son los 3 grandes desafíos del siglo XXI, que he querido llamar. El dengue. El dengue fue descrito la primera vez en Filadelfia en 1780, transmitido, esta mosquita acaba de alimentarse. Es un virus, es un flavivirus, flavivirus como el Zika, como la fiebre amarilla, como la encefalitis japonesa, como la infección del oeste del Nilo, la encefalitis centroeuropea, es un virus RNA. Lo importante es que son 4 tipos, dengue 1, 2, 3 y 4, que varían. En Colombia circulan todos los 4 serotipos de dengue. Epidemiológicamente, el dengue está en más de 100 países, 2.500 millones de personas se encuentran en riesgo, la incidencia es de 50 a 100 millones de casos, más de 500.000 pacientes se hospitalizan con formas graves y el 90% de los casos de dengue grave se presenta en los niños pequeños. Alrededor de 20.000 muertes, etcétera, y
pues el desarrollo de una vacuna ha sido visto como una prioridad en salud pública. Es la única de estas 3 enfermedades que cuenta ya con una vacuna. Esta vacuna se comercializó, el primer país que comercializó la vacuna del dengue fue México, después fue Filipinas y el tercer país, ¿se imaginan cuál será? La República de El Salvador, que tiene ya registrada y comercializada la vacuna. En Colombia está en trámite para registrarla. El dengue es uno de los principales problemas y miren ustedes, en la década de los 80, 90, aquí era muy poquito, tal vez aquí en Nicaragua, Managua, Nicaragua, Paraguay, etcétera, se presentaba, pero en la medida que avanzaban las décadas fue impactante cómo se fue diseminando el dengue en el continente americano. Ya mostraron esta diapositiva, pero en la década de los 80, 1,5 millones de casos, en la década de los 90, casi 3 millones de casos, y en la última década prácticamente 10 millones de casos. Es decir, eso es progresivo. Y aquí se ve muy bien que el dengue tiene ciclos. De golpe hay años que son epidémicos y que se presenta cada 4 años una epidemia. Miren ustedes, estos ciclos epidémicos del dengue es característico de esta enfermedad. Desde el punto de vista de mortalidad, Brasil, pues el gigante suramericano, tiene el primer puesto en muertos con 3.400, después sigue República Dominicana, y después Colombia, el tercer país en mortalidad en número de casos reportados por dengue. Y aquí se ve muy bien cómo es la incidencia en los últimos 10 años en Colombia. Ve aquí, este fue un año epidémico, 2010, aquí también 2013 fue un año epidémico, y esto es lo que se ha venido presentando. En este momento, al mes de mayo, a este mes en Colombia, se han notificado más de 50.000 casos de dengue. 30.000 casos sin signos de alarma, 21.000 casos con signos de alarma y 600 casos con dengue grave. De estos 50.000 casos, y esta es la curva epidemiológica del dengue, ven ustedes el año 2015 cómo fue, y vean ustedes el año 2016 cómo se han venido sumando casos, y para este mes llevamos más de 50.000 casos. Estos son los departamentos con mayor incidencia. Vean ustedes, Valle del Cauca con 14.000 casos de dengue a junio de este año, seguido de Antioquia, Santander, Tolima y Huila. El 51% de los casos de dengue se presentan en mujeres, sexo femenino, 56% en el régimen contributivo, 25% de los casos de dengue y el 36% de dengue se registraron en menores de 15 años. En indígenas, casi 500 casos, y en afrocolombianos, 1.200 casos. Miren esto, en menores de un año, 5.2% casos de dengue, de 10 a 24, que es el grupo de edad más afectado, 10.5%, y en mayores de 65 años, el 7%. Este es el canal epidémico del dengue. En este momento vamos aquí, ven ustedes, bueno, el canal endémico se ubicó en zona de brote es la que está por encima de este 3.000. Vean ustedes, en estas semanas epidemiológicas, aquí baja y aquí vuelve a subir como brote, y en zonas de alarma en las semanas 11, 12 y 14 y 17. Para los que están aquí, de estos departamentos, las entidades en situación de éxito y seguridad, está Sucre, Meta, Atlántico, Cesar, Casanare, Bichada, Santa Marta, Tolima, etcétera. Entidades en situación de alarma, Guajira, Arauca, Guainía, Cartagena, Amazonas, Santander del Norte, etcétera, y con buen control de la enfermedad, Vaupés, Nariño, Quibdó, Chocó, Cundinamarca, Risaralda, Boyacá y Antioquia. Hospitalizaciones al 18 a este mes de mayo de 2016, con signos de alarma casi el 62%, y el dengue grave 91.4%. Se han notificado hasta este mes 149 casos de muerte probable por dengue, de las cuales se han descartado 7, quedando 142. Y estas muertes procedentes de Valle del Cauca con 4 muertos, Meta con 2, Tolima 1, Caquetá 1 y Cesar 1. Esta es la vacuna quimérica, quimérica porque es la parte externa, es la cubierta del virus de la fiebre amarilla, y la parte interna es el virus del dengue. Veamos algo de chikungunya. Aquí no me detengo mucho porque esto fue, yo lo llamé un virus emergente y una enfermedad miserable,
porque realmente cuando uno ha visto un paciente con la artritis, que puede durar años por el chikungunya, mire, es realmente devastador. El paciente no se puede levantar de la cama, no puede destapar una botella de agua por el dolor. Es realmente una enfermedad miserable. Esto es, el virus se identificó la primera vez en Tanganyika, eso es en lo que hoy es Tanzania, en el año de 1952. Ya cuando los médicos aprendieron a conocer y a diagnosticar el Zika, con ver entrar al paciente caminando, hacía el diagnóstico. Y la misma gente aprendió a hacerse su diagnóstico y mucha gente evitaba ir a los hospitales o a las urgencias a esperar 8, 10 horas para que le formaran acetaminofén. Entonces mucha gente se quedaba en su casa, simplemente automedicándose. Y chikungunya quiere decir el hombre que se dobla, el hombre que se encorva. Estos son algunos ejemplos de lo doloroso que es esta enfermedad. El virus es un alfa-virus, a diferencia del Zika, que es un flavivirus, este es un alfa-virus. Así llegó el dengue a Colombia. Acuérdense ustedes que el virus entró por las islas del Caribe en diciembre de 2013, se diseminó por todo el Caribe y llega el 12 de septiembre de 2014, en enero 2 de 2015 se muestran los primeros casos en Colombia. El 24 de septiembre del año pasado, el Ministerio de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección, declaró el cierre de la epidemia de la fiebre chikungunya. En total se reportaron más de 400.000 casos y debe ser el doble, porque ustedes saben que el 40% de los casos de Chik es asintomático. O sea que esa cifra se va, yo creo que por encima de los 800.000 o 900.000 casos en Colombia. Entonces damos por declarado el cierre de la fase de epidemia de chikungunya, dijo el viceministro de Salud, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que terminó. Vean ustedes hasta este mes de mayo. Hasta este mes de mayo, aquí fue el cierre el año pasado, el cierre de epidemia, pero vea lo que se ha venido presentando en el 2016. En el 2016 se han confirmado ya 14.500 casos de chikungunya. El hecho de que cerraron la epidemia no quiere decir que desapareció la enfermedad, en absoluto. Se siguen presentando casos, se siguen presentando artritis crónicas y estos son los departamentos con mayor cantidad de casos de Chik. El Valle del Cauca, casi 3.000, Tolima, Santander, Cundinamarca, etcétera, que son responsables del 98% de los casos. En los territorios se han notificado casos de Chik en 523 municipios y 4 distritos. Cali, con 14% el primero, Ibagué, Bucaramanga, etcétera. Y confirmada la circulación del virus en 758 municipios de Colombia. Este es el impacto en un recién nacido de una madre que está virémica en el momento del parto. El niño se afecta y sale con muchísimos problemas. Las madres con fiebre, sobre todo 4 días antes o un día después del parto, pueden transmitir el virus al bebé y la cesárea pues parece que no modifica esto. La mortalidad, 40 muertes, no es una enfermedad muy mortal. Hasta mayo se han acumulado 40 muertes por Chik, 23 en mayores de 60 años. El adulto mayor es un grupo de riesgo, de alto riesgo de mortalidad por chikungunya. 8 muertos en menores de 3 años, 6 en menores de 1 año y en América Latina 192 muertos. De manera que no es una enfermedad muy mortal, pero sí es una enfermedad invalidante y con un altísimo costo para los servicios de salud. En esta dirección hay información acerca de este tema en www.ins.gov.co, ahí pueden conseguir la información que quieran sobre esto. Y pasamos a Zika, que es la última que quiero mencionarles, el nuevo virus. Este virus del Zika fue descubierto accidentalmente en 1947 y se descubrió accidentalmente en el bosque de Zika, de ahí su nombre. Ya les muestro dónde queda el bosque de Zika. Ahí existía un centro de investigación, el Instituto de Uganda de Investigación de Virus, y estaban trabajando en la transmisión de la fiebre amarilla selvática.
Entonces tenían unos micos, unos micos, macacos rezos, que los tenían enjaulados. Y un buen día un mico de esos, el número 766, los tenían numerados, hizo fiebre. Este mico que hizo fiebre, siguió con fiebre y lo llevaron a Enteví. Aquí está Kampala, la capital, aquí está Enteví, y aquí está el bosque de Zika. De Kampala a Enteví hay muy poca distancia, unos 25-30 kilómetros solamente, y este es un bosque muy pequeño pero muy hermoso, lo promocionan como un sitio turístico. Y ustedes saben la historia de Uganda, la historia de Uganda es bien interesante, nos recuerda al famoso caníbal, que se llamaba ¿cómo? Idi Amin Dada, exactamente. Bueno, este fue un dictador terrible, y también hay una historia muy linda en Entebbe, si ustedes se acuerdan. ¿Qué pasó en Entebbe? Fue cuando unos comandos israelitas rescataron a unos rehenes que habían sido secuestrados por unos grupos palestinos terroristas. Entonces hicieron una operación, llegaron al aeropuerto de Entebbe, rescataron a todos los secuestrados, mataron a todos los secuestradores y se regresaron en un solo día los israelitas. Entonces son dos cosas bien lindas de la historia de Uganda. Aquí está el lago Victoria. Y aquí está Tanzania, donde apareció el Zika, el chikungunya. Este es el bosque de Zika muy lindo, ya les dije dónde quedaba, este es el virus, y este virus del Zika está relacionado con dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, oeste del Nilo, en fin, es un flavivirus y tiene 3 linajes, un linaje africano y 2 linajes asiáticos. Los virus del Zika que están circulando en Colombia pertenecen a los linajes asiáticos. Bueno. Y miremos cómo llegó el virus del Zika a Colombia. La primera vez que se encontró por fuera fue en las islas de Yap. Es la primera salida que hace el virus de Asia y de África. Esto fue en 2007. Posteriormente, en 2013 y 2014, invadió todas las islas del Pacífico, Nueva Caledonia, etcétera, pero el brote más grande fue aquí, en la Polinesia Francesa, con más de 10.000 casos, más de 1.000 confirmados, 74 con complicaciones neurológicas graves, síndrome de Guillain-Barré, que ahora miraremos eso, púrpura trombocitopénica, en fin. Ese fue el brote más grande. Y en febrero de 2015 llega el Ministerio de Salud de Brasil, empieza a investigar una enfermedad eruptiva, un brote, que se presentó exactamente en esta región, que era la costa noreste del Brasil. En estos departamentos empezaron a haber brotes que no sabían qué era, investigaron con 450 muestras, investigando dengue, chikungunya, sarampión, etcétera, etcétera. 55 fueron positivas para dengue, pero no había nada para Zika. Esta fue la primera vez. En mayo de 2015, ya la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ya recomienda a los países mantener capacidad de laboratorio para diagnosticar Zika, y el 15 de mayo ya el Brasil confirmó la presencia del virus Zika en 16 casos, en 16 muestras, 8 en Bahía, 8 en Río Grande, que ya demostré que queda en la costa noreste de Brasil. El 16 de octubre de 2015, el Ministerio de Salud confirmó la presencia del virus en Colombia. Un caso que se presentó en Cartagena, un turista que venía de Brasil, y ahí empezó, y de ahí en adelante fueron 9 casos confirmados. Para enero de este año ya había 24 países con circulación autóctona del virus del Zika, y miren ustedes a este mes, o al mes pasado, de abril 16, había ya 35 países, y en oscuro los últimos países que han reportado casos de circulación del virus del Zika. Eso está actualizado al 28 de abril de este año. En Colombia, vean ustedes, los municipios todos prácticamente han diagnosticado casos, y se ha confirmado circulación viral en 431 municipios, y en otros 316 sospecha de enfermedad, para un total casi de 800 municipios con circulación del virus.
La mayoría en mujeres, el 61% del régimen contributivo, el 14% en este grupo de edad que es el más afectado, del 25 a 29 años, 2% en menores de un año, 3% en mayores de 65 años, y por etnias, en indígenas 0,72 y en afrocolombianos 2%. Esto es, a este mes de noviembre ya van 75.000 casos de Zika en Colombia, a este mes de mayo. Estos son los departamentos con mayor número de casos: Valle del Cauca, le gusta encabezar estas cosas, norte de Santander, Huila, Tolima, Santander, etcétera. Ustedes oyeron hablar de la microcefalia asociada a la infección. Entonces, ¿qué es la microcefalia? Pues la microcefalia es una condición irreversible, poco frecuente, que tiene causas genéticas o ambientales. Entre estas están las tóxicos, radiaciones o infección. Esta puede existir aislada o asociada a convulsiones, retardo mental, ceguera, problemas auditivos, síntomas con dificultad para la sección, etcétera. Es decir, esto es un desastre. Es un desastre para una madre embarazada que hizo la infección, si fue sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es cuando mayor riesgo hay para microcefalia, pero esto es una condición realmente miserable. Para el niño no, porque el niño, al fin y al cabo, pero para la familia, para la madre, para los servicios de salud, es terrible. Y hay una cantidad de cuestionamientos que tenemos que hacernos. Este es un caso de microcefalia. En Colombia, hasta la semana 16, a este mes de mayo, se han notificado 72 casos de nacidos vivos con microcefalia por todas las causas. Pero confirmados en relación con la infección por el virus del Zika, hay 5 casos de microcefalia en Colombia hasta este mes. En Colombia, normalmente, en Colombia se presentan 150, históricamente, 150 casos aproximadamente de microcefalia por año, y miren los que van. Esta es una microcefalia, y veamos las gestantes. Estos son los casos de enfermedad por Zika en embarazadas. Miren ustedes, en prácticamente todo el país, desde el inicio de la epidemia hasta la semana 18, casi 11.500 casos sospechosos por clínica de Zika en embarazadas. ¿Cuántos de estos van a terminar en microcefalia? No lo sabemos, pero es realmente impresionante. Esto fue a este mes. De estas niñas embarazadas, 3.000 están confirmadas que están infectadas por el virus del Zika. Y la entidad, obviamente, Norte de Santander ha sido la más afectada por esto. Aquí se plantea una serie de preguntas reales, donde no debe jugar papel condiciones religiosas u otro tipo de cosas, éticas, etcétera, pero indudablemente hay que pensar, por eso está interrogado realmente, pero es una decisión de cada mujer la interrupción del embarazo. Muchos países cuentan con normas y legislaciones para esto, aquí existe una, y el riesgo sobre todo es de infección en el primer trimestre del embarazo. Brasil es un país que no acepta el aborto bajo ninguna circunstancia. Aquí sabemos que hay 3 condiciones, ustedes todos la conocen, entre ellas malformaciones fetales, etcétera, pero para hacer un diagnóstico de microcefalia es muy difícil hacerlo antes de las 20 semanas de gestación. Estamos hablando casi después de los 3 meses, cuando ya es muy complicado hacer eso. Antes es muy difícil, por ecografías, se necesita una mano muy experta para que un radiólogo haga el diagnóstico ecográfico de una microcefalia. Entonces, esta infección no solamente produce síntomas inespecíficos similares a una influenza, a una gripa. Los defectos congénitos asociados solo serán aparentes 9 meses después, y para este momento ya es demasiado tarde. Eso nos dijo Ura. Desde el 15 de diciembre de 2015 a mayo de 2016 se han notificado 517 casos de síndromes neurológicos en Colombia. Entre estos está Guillain-Barré, polineuropatías ascendentes, entre otras afecciones con antecedentes de enfermedad compatible con infección por el Zika. Norte de Santander, el campeón.
síndrome de Guillain-Barré. Al 2 de abril de este año, Colombia reportó, históricamente, cada año se presentan en Colombia más de 200 casos de Guillain-Barré al año, 200 casos. Y en 5 meses, de diciembre a mayo, van 335 casos diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré, que es muy incómodo. Las formas de transmisión del virus del Zika. Pues la principal forma de transmisión obviamente son los vectores, los mosquitos del género Aedes, pero hay otras posibles causas de transmisión teóricas o confirmadas: transfusiones de sangre, trasplante de órganos, exposición al virus en laboratorio, contacto sexual, transmisión intrauterina y perinatal y leche materna. A nosotros siempre nos han enseñado que, bueno, esta es la barrera, esta cota de 2.200 metros sobre el nivel del mar marca la diferencia en sin o con zancudos. Se supone que por debajo de los 2.200 están, y la gente que vive en Tunja, en Bogotá, en otras ciudades, estamos libres, porque no nos va a dar Zika por zancudos, porque no hay. Eso nos enseñaron, pero las nuevas formas confirmadas de transmisión, que son el pene y la lengua, que están confirmadas ya, esas no respetan barreras. Eso no importa que estén por encima de los 3.000 metros, como sea, porque ahí se complica la cosa. Rápidamente, para los secretarios, los niveles de atención en complejidad, el nivel de atención, digamos, el nivel de atención, bueno, se me olvidó, eran 3 niveles, primero, segundo y tercero, pero yo llamo el nivel 0, que es cuando el paciente se queda en la casa, porque no quiere hacer cola, ya sabe cómo es la cosa, y bueno, ¿qué podemos concluir de esto? El dengue es una enfermedad de alta endemicidad. Los departamentos más afectados, Tolima, Casanare y Meta, este año ha sido epidémico. Las entidades territoriales más afectadas, Valle, Antioquia, Tolima, Santander, Cundinamarca y Huila, el grupo de edad más afectado 10 a 19, y tenemos la estrategia integrada de gestión. El costo de la enfermedad pues es muy alto. El chikungunya, el costo ha sido hasta 1.04 del PIB en Colombia, más de 500, casi 600 millones de pesos. Se va a seguir presentando, pues cada vez menos, pero ya pasó a una fase de endemicidad. Ya no es epidémico, pero es endémico, y mientras haya gente susceptible, va a seguir presentando la infección. La mayoría, el que está infectado, pues ya quedó vacunado de por vida, pero cada vez va a haber mayor cantidad de susceptibles, o sea que en 1 año, 2 años, qué sé yo, se puede presentar otra epidemia con el virus del chikungunya. Y el Zika, parece que están disminuyendo los casos. Las entidades más comprometidas han sido Santander del Norte, Valle, Huila, Tolima, Barranquilla, etcétera. Más de 50 casos de microcefalia confirmados por Zika, 5 ya. Y aquí viene pues la pregunta para los secretarios de salud: ¿qué vamos a hacer? Ya nos habló Valle, ¿qué vamos a hacer con este problema de los vectores? ¿Están haciendo lo correcto gobernaciones, municipios en el control de los mosquitos? En estas tareas se raja la mayoría de gobernadores y alcaldes encargados de cumplirlas. Basta ver los pobres resultados de saneamiento básico en casi la totalidad de los municipios afectados, la incapacidad para actuar sobre aspectos más complejos, agua potable, vivienda, etcétera. Probablemente las medidas preventivas no sean suficientes. Probablemente el cambio climático favorece la reproducción y diseminación del vector. Probablemente los mensajes de prevención no son los más aprobados, y hay una cantidad, una etcétera de probablemente. Definitivamente se requieren ingentes recursos de decisión política y un trabajo multidisciplinario estrictamente coordinado para reducir, porque eliminar es una utopía, la carga que representan los vectores de estas 3 enfermedades virales. Muchas gracias.